Muy buenas tardes, amigos del Baúl de los Recuerdos. Les saluda a Fernando Chavarría, una vez más en su espacio semanal Personajes del Recuerdo, donde les llevamos la historia, la trayectoria, los inicios y más de un personaje destacado. Tarde contamos con la participación de un gran periodista destacado por muchos años en el campo deportivo, con una gran trayectoria. Un honor y un privilegio contar esta tarde con Alvin Obando. Muy buenas tardes, Alvin. Gracias, Fernando. Placer saludarlo a usted y a todos sus televidentes. Recordamos a nuestra audiencia, nuestros patrocinadores, T3D Visuals, todo el contenido multimedia en un solo lugar, lo mejor en series clásicas, películas, eventos deportivos y más. Solicita información al teléfono 7031-2954. Tinis Bakery, panadería y repostería 100% artesanal, especialidad en repostería como cheesecake, alfajores, torta chilena y más. También las especialidades de la casa en pan de ajo, pan de mantequilla, pan alemán. Información al teléfono 6489-8822. Villatiti Eventos, un lugar ubicado a 35 minutos de la capital en Tulúcares de la Juela, especialmente para sus eventos como bodas, eventos corporativos, 15 años y mucho más. Solicite su información al teléfono 8554-3744 y solicite las opciones sobre pase del día o todo incluido. La vaca cevichera, ¿dónde está la vaca? Está el sabor. Visítenos en nuestras sucursales en Puriscal, Guayabo, Ciudad Colón, Belén, Acosta, Palmares, próximamente en Santana y disfrute la calidad y el mejor ceviche que le ofrece la vaca cevichera. Y gracias al Insight Tattoo y Spa, un lugar donde convertimos tus ideas en verdaderas obras de arte. Solicite su cotización al teléfono 6382-5738 y solicite también la opción sobre canje. Bueno, Alvin, agradecerte esta noche, por esta tarde noche, por estar compartiendo con nosotros y como te dijimos, un privilegio enorme y un honor compartir con vos. No, el honor es mío, más bien. Muchas gracias por tomarme en cuenta y estoy a su disposición para todo lo que quiera preguntar. Contanos un poco dónde es originario Alvin Obando. Mira, yo soy de Guadalupe, aquí en la capital. Ahí me crié. eh, Desde joven, soy egresado del Colegio Napoleón Quesada Salazar de Guadalupe. Y después pasé a la Universidad de Costa Rica, donde me gradué en la carrera de periodismo. Y de ahí es donde me crié. Después, por esas cosas de la vida, terminamos viviendo en San Pablo de Heredia, mi esposa y yo, donde tenemos aquí nuestra vida principal desde hace como unos 15 años aproximadamente. Y contanos un poco cómo fue tu época de juventud, tus épocas de colegio. Pues común, conocí a mi esposa en esa época, con eso le digo todo. Desde el colegio fuimos novios, ahí departimos, no era tan mal estudiante, era aplicadillo, dirían algunos, y ahí íbamos saliendo adelante. Eh, Tenemos ya bastante tiempo de esa época que ya uno no, tan bien que la vivió y que a veces uno ni la recuerda porque pasa muchos años después, pero lo importante para uno es tener buenas visiones, buenas formas de vida y ante todo una buena un buen rumbo que nos dieron nuestros padres, mi papá y mi mamá, que nos ayudaron a rumbarnos por los buenos caminos de la vida, nunca por los malos. Excelente, muy bueno. Y contanos un poco, Alvin, bueno, cuando uno es joven, cuando es chiquillo, dice que quiere ser policía, que quiere ser bombero, que quiere ser tal cosa, pero vos desde pequeño querías ser periodista No, no, o fue con el no, tiempo. fue con el tiempo. En realidad yo entré a la Universidad de Costa Rica y estaba estudiando geología, pero por esas cosas de la vida comencé a tener algún tipo de relación con un medio rural desaparecido. Y ahí comenzó como el gusanillo, ya empezó a gustarme, entonces probé y estaba en la escuela de geología, imagínate. Y hice el cambio. Eh, Intenté ingresar a la escuela de comunicación colectiva. Para esa época había que hacer una precarrera y había que tener buen examen de admisión, entonces se dividían las dos, o sea, un 50 y un 50 para poder ingresar. En esa época, si yo no mal me acuerdo, entraban 15 personas nada más y yo logré ingresar
a Ciencias de la Comunicación y ya ahí me enrumbé por la carrera de periodismo. Rápidamente me involucré en el periódico La Nación, donde verdaderamente desarrollé ya mis inquietudes periodísticas y siempre en el ámbito deportivo en esa ocasión. Y aunque empecé como un colaborador de aquella época, o sea, que trabajaba haciendo algunas tareas específicas ahí, los sábados, los domingos, cubriendo la segunda división. Rápidamente pasé a cubrir la primera división y ya después me daban algunos otros días donde yo tenía que ir. Era más bien fue como la escuela de periodismo hecha realidad, porque ya ahí tenías que hacer muchas cosas importantes. Y estábamos hablando del periódico La Nación, donde en aquella época, si La Nación decía que usted estaba muerto, uno estaba muerto, ¿ah? Esa visión era fundamental en la vida del periodista y yo creo que ahí me formé como periodista, me formé bien, porque teníamos buenos cimientos de bases que son importantes para el desarrollo del periodismo y que logré aplicar cuando ya hice mi carrera en el periodismo televisivo y hasta la época pues veo que todavía incluso veo grandes problemas de gente joven que está en el periodismo actual y que no desarrolla los principios básicos del periodismo, pero eso ya son otras historias. La verdad es que por ahí fue que empecé ese deseo, aunque le contaba, Fernando, que mis primeros pasos fueron en geología. Es decir, estuviera siendo entrevistado en épocas diferentes. Exactamente. Y contanos cómo surgió esa pasión específicamente por el campo deportivo. Mira, yo siempre fui como jugador de fútbol. Ahí antes uno en esas épocas siempre había equipos con los que uno jugaba los domingos. Era muy común en Guadalupe, en el Estadio Collella Fonseca. Eh, el viejo Estadio Collella Fonseca, porque después fue modificado sustancialmente. Ahí fue donde uno desarrolló. Nosotros jugábamos con un equipo que era multicampeón en Guadalupe. Éramos como el terror de todo Guadalupe, San Gerardo FC y Atlético San Gerardo. Y ahí fuimos campeonizando y haciendo todas las ligas menores. Y ahí entonces ese conocimiento futbolístico donde usted lo practica y donde usted lo juega, porque habían ciertas aplicaciones tácticas que tenía que desarrollar uno ya con un buen entrenador y demás, pues fueron desarrollándose y fueron despertando ese sentimiento hacia lo deportivo, aunque yo también quiero decir que no solo he sido periodista deportivo, también he sido periodista de otras fuentes y he desarrollado mucha carrera en esas otras fuentes. Yo no me he especializado en el periodismo deportivo, también he hecho periodismo nacionales e internacionales y he trabajado, por muchas ocasiones trabajé en Repretel como el jefe de información del principal noticiero, el de las 7 de la noche. También estuve como jefe de información en el noticiero de las 11, también estoy como jefe de información del tercero del mediodía y hasta de la mañana, aunque el de la mañana fueron muy pocas ocasiones, pero sí desarrollé muchas actividades por 4 años y después volví a deportes y ahí me andaban para arriba y para abajo. Entonces, mi pasión no ha sido solo deportes, mi pasión ha sido el periodismo en general. El buen No, periodismo, practicar el buen periodismo y tener el sentimiento de ser buen periodista. No salir en tele o no escribir, no que lo reconozcan a uno, sino ser uno un buen periodista. Y esa pasión es la que cuesta encontrar en la gente. así es, sí, no ser uno más del montón, sino destacar sobre los Uno demás. no, uno no destaca, lo que uno hace es ser buen periodista y ya ahí la decisión, si usted practica buenos principios, si usted desarrolla buenas ideas, si usted trata de hacer cosas diferentes, ahí es donde la gente comienza a tomar interés en su trabajo. De lo contrario, no, de lo contrario vas a hacer ir por ir, trabajar por trabajar, eso no es válido. En cualquier Sí, campo bueno, de la vida, no solo en el periodismo, sino que en general ir por ir y hacer por hacer no es válido. Hay que aplicarse un poquito más y poner la cabeza no solo para ponerse una gorra, sino también para pensar. correcto. Bueno, en persona, bueno, estoy iniciando en este campo del periodismo. Hay uno de mis profesores, es un pupilo tuyo, ¿te acordás de Joseph Fernández?
Ah, sí, 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 sí. Él era el de las estadísticas. Muy buena. Vos sabes que tenía, a mí siempre me llamó la atención y yo no sé, yo perdí, le perdí seguimiento. Hasta un día estos que lo vi, un día estos lo vi en un programa de Tigo, aunque yo siempre sigo ahí el X de Joseph, pero Joseph Fernández es un buen periodista, es un buen muchacho, y tiene enfoques diferentes a los demás, que eso es lo más atractivo, porque el número de por sí es muy frío, hay que ponerle algo de pasión al número, y muchas veces hay que ponerle la sangre humana, entonces él sí ayudaba mucho en eso, es un buen profesor. Nos resalta mucho eso sobre hacer las notas atractivas, que si no son atractivas nadie las va a leer, por ejemplo, si son escritas. Entonces él nos inculca mucho eso de hacer algo diferente y a mucha gente decían, es que otra vez con lo mismo, otra vez con lo mismo, pero él sigue insistiendo hasta que se haga bien y es algo que él trata de inculcar eso, de no ser uno más del montón, sino ser destacados. Sí, eso va mucho por el enfoque periodístico. Eh, Uno a veces se aburre en la televisión, por ejemplo, que siempre voy a decir una tontera, ¿cómo hacer el pan? ¿Ah? Entonces, siempre llevan al mismo chavalo, hacen la misma cosa. Eh, si es alguna enfermedad, vienen las épocas de los resfriados, ¿cómo prevenir los resfriados? O el tipo aquel que se para en la tele y empieza a decir, es que el incendio, llevamos el incendio 81, y al día siguiente dice, llevamos el incendio 82, y al día siguiente dice, llevamos el incendio 85, porque ayer hubo dos incendios. No, es como los enfoques comunes, corrientes, poco atractivos, que no hacen agradable la percepción de una muy buena nota periodística. Es mejor estar medio loco, diría yo a veces, y, 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 y tratar de hacer enfoques diferentes. Y eso es lo que hemos tratado de ir aprendiendo, y como decir, un buen profesor, sinceramente, no es Sí, que sí. conoce bastante, sino cómo hace para saber tanto ahí de cómo, con qué velocidad viaja el balón y a cuánto corría en ese momento, datos muy diferentes. Sí, pero eso también uno lo aprende, ¿verdad? Eso usted lo aprende con la experiencia, con la lectura, con el interés que se tiene uno. Yo, por ejemplo, vacilaba mucho a Hernán Morales, bueno, Hernán sigue siendo muy amigo mío, pero lo vacilaba mucho. Yo le decía, Hernán, es que en su época corrían 6 kilómetros por partido y ahora vamos por 12, 13 kilómetros. ¿Me entendés? O sea, pero esos datos usted los va y los busca, los encuentra, los va a encontrar ahora todo muy fácil, ¿verdad? Nada más de buscar velocidades en el fútbol, intensidad en el fútbol. Entonces usted se va aplicando porque hay muchos que se van con su deseo solo de salir por tele, por ejemplo, porque ahora la moda es la televisión. Entonces, si usted sale por tele, es toda, ¿verdad? Y no es un buen periodista. Por eso es que a veces se necesita un poco de ingenio para trabajar en esto. Es importantísimo tenerlo. Y antes, bueno, su época ahí estaban prácticamente solo los medios de la televisión y radio. Ahora hay otras opciones, como por ejemplo las redes sociales, la comunicación corporativa. Hoy en día hay algunas otras alternativas distintas. Sí, que todas son válidas, todas son válidas. Desgraciadamente no hay campo para tanta gente, ¿verdad? En el periodismo nuestros medios han estado de capa caída desde el punto de vista económico y es una lástima porque somos parte de la democracia y somos fiscales de lo que suceda en cualquier campo, en el campo deportivo, en el campo político, en fin, en cualquier otro de los campos, ¿verdad? Estas disputas que vemos tanto en televisión con estos gritos y demás de X o Y personaje, no son nada buenos y el periodista tiene que ser vigilante de todo lo que sucede y hacer las preguntas incómodas que se requieren, no preguntar cuál es su análisis del partido. ¿Ah? O dejarse hacer preguntas por parte de quienes dirigen la conferencia de prensa, que también se da mucho en la actual coyuntura. Eso es muy malo para el periodismo y es muy malo en general para la sociedad, porque el periodista tiene que ser vigilante de lo que sucede. Incomodar es parte de su precepto. No es el incomodar por incomodar, es que lo que tiene que hacer son las preguntas que la gente es la que se incomoda, no el periodista.
Eso es como la percepción. El periodista no incomoda, sino es que es la gente que ante las preguntas incisivas, buenas de un buen periodista, generalmente se equivocan. Y a veces no hay nada más bonito que estar reporteando, buscando la noticia, cuando la fuente estaba enojada con uno. Eso es muy bueno, muy bonito. Eso ayuda mucho al periodismo. Exactamente, y contanos ya un poco, ya bueno, nos comentabas que tus inicios fueron en el periódico La Nación, pero cuando ya te empezamos a recordar ya en pantalla y todo eso, recordamos los inicios de Repretel, cuando pasó de ser Telecentro a ser Repretel, que empezó a incursionar ya propiamente en partidos, empezó transmitiendo mundiales juveniles, empezó incursionando en el campeonato nacional. ¿Cómo fue esa llegada de Vea, Alvin Obando a yo tuve un paso que es muy vacilón. Yo tuve una profesora que se llama Giselle Bosa en la Universidad de Costa Rica, ella daba radio. Y después ellos fundaron un noticiero, un Canal 6 después de Noti 6, TV Centro se llamaba, TV Centro Canal 6. Y ella me llevó a que yo hiciera los deportes en TV Centro Canal 6, en el viejo Canal 6 que dice uno. Estuve como 8 meses en realidad ahí, estuve poquito. Yo antes era colaborador de La Nación y tenía que esperar un tiempo para poder tener una plaza. Yo me fui en búsqueda de mi plaza en otro lugar, no importa. Y después mi jefe en aquel entonces, Ricardo Quiroz, que de Dios goce, él me volvió a llamar y me metió al periódico La Nación. Después él mismo dio el paso a Repretel, ahí fue donde yo caí, en Repretel, y de ahí desarrollé mi vocación digamos, en este segundo plano de la televisión, que fue, o esta segunda etapa en la televisión, ya esa sí fue bastante grande, yo pasé por 25 años aproximadamente trabajando en Repretel, y ya ahí me desarrollé, llegué como un periodista simple y sencillo, a batir barro, como dice uno popularmente, y fui escalando sin tener uno que estar haciendo o de sobalevas, diría uno de mis periodistas preferidos, Bosco Valverde, y que también ya falleció, y ni andar uno en esas cosas, sino puro trabajo, irse ganando los puestos, hasta que llegué a ser el director de deportes del Repretel. Eso digamos que es satisfactorio en el sentido que uno se desarrolla. Cómo se desarrolla y cómo va uno buscando espacio. Yo no necesité de ninguna otra cosa, nada más que de trabajo para llegar a esos puestos. Así es, iniciando trabajo y con el propio esfuerzo, siempre. Sí, con mucho esfuerzo en esa época. Había que trabajar duro, había que esforzarse. El trabajo de periodista para algunos es sacrificado. Yo digo que es el trabajo. Y muchas veces, en muchas ocasiones, usted termina de elaborar las horas que usted va a su lugar de trabajo, pero usted sigue en lo mismo y se va para algún lugar y tiene que ir a buscar enfoques y tiene que ir a pensar en notas, entonces usted sale con sus compañeros de trabajo y piensa en qué hacer para mañana y pasa, como siempre, uno pasa hablando y llega uno, hoy no vamos a hablar de trabajo, y los 2 minutos ya empieza uno, y mira que esto, mira lo otro, y hagamos esto, ¿entendés? O sea, es una vida bastante diferente. Es una vida en la que usted no puede separarse en ningún momento. Es una vida en la que se trabaja ciertas horas en el sitio donde usted labora, pero que usted después de que se va, sea para su casa o sea para alguna actividad, usted va a seguir laborando porque usted necesita pensar qué hacer y cómo hacerlo bien. Así es que es casi que un trabajo de muchas horas, no solo las 8 horas que tienen todos los que laboran, sino que hay muchas horas más pensando, buscando, creyendo, haciendo, tratando de ver y de deshacer su mente para pensar en qué puede uno enfocar las diversas notas que vaya a desarrollar al día siguiente. Y por sobre todo, gustar esos enfoques o tener el enfoque necesario que lleve la recta hacia lo que pretende X o Y noticiero, por ejemplo, que sean cuáles son sus obras, cuál va a ser su sentido de trabajo, cómo hacer, cuáles son sus enfoques
y entonces respetarlos y desarrollarlos. Correcto, Alvin, así es. Bueno, eso que hablábamos ya de la incursión de Repetel, comentada, de los que recuerdo, lo primero, los mundiales juveniles, infantiles, donde estuvo Costa Rica, y ya después incursiona Repetel en lo que es el campeonato nacional. Durante mucho tiempo solo el 7 y el 2 eran los que transmitían los partidos, y llegó Repetel a hacer una nueva propuesta con los equipos que estaban ascendiendo. ¿Cómo fue ese Sí, inicio? ¿Te recordás vos ese inicio era repeteando? muy vacilón. Ese inicio fue muy vacilón porque cuando Repretel incursiona con las selecciones nacionales. Y es ahí cuando yo llego. Ya había habido como una o dos transmisiones de algunos partidos de selección y a mí ya ahí nos introdujeron ahí, nos hicieron una propuesta de trabajo, entonces ya nos metimos, ya empezamos a elaborar. Yo hacía la cancha, desde el puro inicio me pusieron a hacer la cancha, las entrevistas, había narradores, después se incorpora Pilo entre los narradores, porque Pilo estaba en el Telecentro Canal 6, que era lo que uno dice Canal Viejo, y ya estuvimos ahí trabajando. Ya después se trajo a Guadalupe Fútbol Club y a Carmelita, eran los dos equipos de Repretel, y ahí empezamos a hacer las transmisiones. Siempre teníamos una transmisión de domingo, aunque fuera un partido muy malo, y empezamos por esas iniciativas que tenía a veces Pilo, que eran muy vacilonas. Llegó y dijo, vamos para el clásico Repretel, y era el partido entre Guadalupe y Carmelita. Y yo me acuerdo que en esa época era muy vacilón porque todo el mundo decía, ¿qué? ¿Tienen clásico? Y entonces uno decía, sí, tenemos clásico. Usted andaba por la calle y la gente preguntaba, ¿tienen clásico el domingo? Sí, tenemos clásico el domingo. Era Guadalupe Carmelita. Y se desarrolló un vacilón y la gente nos confiaba y nos premiaba con audiencia porque éramos gente honesta, trabajando, aunque no tuviéramos buenos equipos. Digo yo, llenos de afición, pero sí cuando teníamos a los equipos como Saprissa, la Liga, Cartaginés, Herediano y otros equipos, pues ya empezaban a tener más interés en nuestras transmisiones, hasta que se llegó al punto en que se contrató la Liga Deportiva Alajuelense. Y ahí tuvimos el equipo grande que habíamos añorado y que comenzamos a desarrollar todas las transmisiones. Entonces, incluso llegamos a tener hasta 6 equipos sobre 4 de la competencia, después 5-5, y ahí nos desarrollábamos. Yo empecé a quebrar aquello de que hay que jugar a las 11. Es mentira. Todo lo que usted oiga, que diga que a las 11 de la mañana es el mejor horario para el fútbol, eso es mentira. Eso no es así. Los números hablan. Eh, no es tan efectivo una transmisión un sábado a las 8 de la noche que una transmisión un domingo a las 11 de la mañana. La gente por diversas razones ve ve más gente en una transmisión un sábado a las 8, ve más gente en una transmisión un domingo a las 4, a las 5 de la tarde, ve mucha gente en una transmisión un domingo a las 7. Si usted quiere un horario televisivo, póngale un domingo a las 7, donde todo el mundo está en la casa. No hablo de un horario para ir a la cancha, ni tampoco, ni tampoco el estadio se convierte porque antes se tenía la creencia de que al darse las transmisiones de fútbol, la gente no iba a ir al estadio. Y no, porque la televisión no es rival para ir al estadio, es más, representa muy poco. Los, 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 los estadios en este país se llenan salvo el Estadio Nacional, pero se llenan con, no sé, 15,000 personas en promedio, podríamos decir, los principales estadios, tal vez menos de promedio. Y no es, en aquella época se medía el rating diferente a como se mide actualmente. Eso no significaba ni medio punto de rating de una transmisión deportiva. Entonces tampoco era como muy importante lo que pasaba. Sí es bonito tener el estadio lleno y eso uno trataba de fomentarlo de diversas formas para que la gente fuera al estadio, y la verdad es que convivió, las transmisiones deportivas conviven con la gente que va a los estadios. Eso, cada una de las cosas tiene su forma de ser y no son rivales como mucha gente lo ha puesto. Entonces, ya tuvimos a la Liga Deportiva La Buena, entonces comenzamos a hacer transmisiones. Yo empecé a quebrarlo, ya después de cierto tiempo de eliminar ese horario de las 11, y porque el negocio era
tener transmisiones de fútbol. Entonces yo empecé a meter sábados a las 8 de la noche, domingos a las 4 de la tarde, nos gustaba el de las 4 de la tarde. Me topé con un eh, técnico, Javier, que decía que no podía dirigir a las 4 de la tarde porque el sol le pegaba de frente. Eran como las vergüenzas que se daban, ¿verdad? En esa época, pero bueno, al final la gente entendió y las transmisiones se hacen en horarios que ya son muy televisivos, ¿verdad? Las 4, las 3, las 4, las 5, los sábados a las 7, 6, 7, 8 de la noche, que son horarios muy atractivos para que la gente vea tele. Sí, yo me acuerdo un poco ahí de las transmisiones los viernes, que no era un horario muy común, y creo que esos primeros equipos, yo creo que era Guanacasteca el que estaba con Carmelita, porque fue, si mal no recuerdo, fue la última vez que se hizo aquello que hacían de un repechaje del penúltimo de la tabla contra el subcampeón de segunda, que en ese año ascendieron los dos, se había ido Sagrada Familia y Limón jugó el repechaje contra Carmelita y subió Carmelita. Entonces Sí, ahí quedaron los dos equipos. usted sabe que yo me acuerdo que los primeros que empezaron, si yo no mal me acuerdo, que el primero que empezaron a poner partidos los viernes fue Saprissa. Me acuerdo porque yo en esa época trabajaba en La Nación, o sea, te estoy hablando de muchos años. Hicieron algunas pruebas de viernes y les iba muy bien los viernes a ellos, programando partidos viernes en la noche. Y creo que fue esa prisa que inició. Ya esos horarios estaban probados, entonces todo eso iba a traer buenas audiencias a la gente que veía tele. Sí, me acuerdo siempre. Domingo, que todo era justamente que tenía que hacer los domingos a las 11 exactamente. Ya uno cuando Sí, veía que hacían un partido a las 6 de la tarde ya se extrañaba y el tiempo se empezó a acostumbrar a ver los partidos en horarios diferentes. sí, 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 esas son cosas que se fueron logrando ahí con el tiempo y la gente consolidarse. Es que la vida ha cambiado muchísimo. Antes era interesante porque todos los partidos eran a las 11 de la mañana y usted veía una de las radioemisoras transmitiendo a las 11 uno de los partidos y tenía destacados de cada uno de los otros partidos, en los restantes 4 o 5 partidos que habían y se cantaban los goles. Yo me acuerdo muy bien de Colombia, Monumental y no sé cuáles más que hacían eso y que de ahí lo tenían uno al tanto de lo que pasaba en los otros estadios y era bonito, pero no era lo más atractivo. Ya después la vida cambió, ya como te digo, la vida misma lo lleva a uno a tomar otras decisiones, a buscar otros horarios, a que la gente, porque la televisión es un negocio y ese negocio, pues, entre los negocios que habían, dentro del gran negocio que era la tele, estaba el de transmitir partidos. Entonces, mi concepto, yo siempre decía, bueno, de lo que se trata es de transmitir los partidos, no de tener contratos con equipos, sino de transmitir los partidos de los equipos. Y se fue desarrollando y cambiando los horarios para que todos tuvieran y hubo muchos beneficios. Ya hay estudios específicos de el movimiento de cámaras, por ejemplo, cuáles son los lugares donde se ve más la cámara, ¿verdad? O sea, durante los 90 minutos, donde por razones X o Y se ve más una posición que la otra. Entonces eso ya era valorado por quienes ponen las vallas. Los lugares donde más se ven son los marcos. En fin, esas son las cosas que se dan y que se van aprendiendo. Entonces, no es lo mismo cobrar una valla detrás de los marcos que una valla lateral, por ejemplo. No es lo mismo una que queda de frente a la transmisión que las que quedan debajo de la transmisión, porque esas no se ven. Entonces todo eso empezó a influir y empezaron a haber muchas situaciones que la gente comenzó a sentir que podían haber ingresos, porque antes el ingreso era simple y llanamente la gente llegando al estadio, ¿verdad? La afición. Ese era el ingreso, quienes pagaban su entrada. Ya después la tele se convirtió en un ingreso muy importante al punto que mantiene el fútbol de Costa Rica en este momento. Exacto, todo va evolucionando, bueno, y nos recordamos un poco sobre
Ya más adelante, ya se empezaba a consolidar más en transmisiones y eso, la época del Mundial de Francia 98, que recordamos que estaba destacado propiamente en el Mundial. ¿Cómo fue esa experiencia? Cierto, sí. Yo fui al mundial, fue un vacilón porque yo no sé por qué, pero fíjate que por esas cosas de la vida, eh, se dispuso que yo fuera un tiempito antes del mundial para que hiciera unos trabajos previos y hiciera lo que nosotros llamábamos un calentamiento. El mundial de Francia 98 fue el éxito de Repretel. Ahí fue donde se llegó a consolidar esa empresa. Eh, eh, Se barrió sustancialmente ¿cómo se llama? A la competencia. Se hizo lo que llamaban el estadio mundialista. Fue tal el éxito que se llegó a hacer una transmisión en el Gimnasio Nacional del partido final del campeonato del mundo. Transmisión que yo nunca vi, por cierto, porque estaba en Francia y yo me dediqué a hacer notas, traje muchas notas, pero es que yo fui 2 veces. Ese es el cuento mío. Fui 2 veces, una de previo, como una semana antes de que arrancara el mundial, hice un montón de trabajos y como una semana después de iniciado el mundial me vine. Y después me estuve como 5 días en Costa Rica y me volví a ir para estar ya en la parte final, en la recta final. Y durante todo ese torneo yo traje muchas notas y realicé muchas notas y me acuerdo muy bien que desarrollamos esa parte. Sí, el Mundial de Francia 98 fue muy interesante. Era mi primera cobertura de un gran evento. No todos lo lograban y era bastante importante para todos. Estaba muy chiquillo yo en esa época. Así que como nos comentabas, que no solo en la parte de deportes, también estuviste en otros campos, como mencionábamos al principio, estuviste también en Noticias Repretel y cubriendo otras áreas también de las noticias. Sí, es que yo, digamos, terminé siendo, por momentos pasaba Noticias Repetel y me ponían de jefe de información. Entonces uno comenzaba a dirigir los noticieros y a revisar enfoques de los periodistas, porque como la gente, no sé si la gente sabrá, pero generalmente para hacer un noticiero los periodistas se reúnen de previo con su jefe de información y deciden, y con su director, si es del caso, deciden enfoques, ven las notas periodísticas, porque la noticia no se espera, la noticia se hace. Y quien cubra bien una fuente domina la fuente, entonces sabe dónde habrá noticia o no habrá noticia. Entonces, a veces cuesta buscar esos enfoques, eso estamos claros, pero el que maneja bien sus fuentes comienza a desarrollarlo. Yo me acuerdo, para que la gente me entienda, el caso de una periodista muy buena que un día me llamaron del Hospital Calderón Guardia. Estaba bravísima la secretaria del Hospital Calderón Guardia, pero brava, porque esa periodista andaba en algunas áreas del hospital, se había metido, ¿ah? Se había metido y estaba en algunas áreas del hospital preguntando a los enfermos si tenía algún problema, cuál era su enfermedad. Ella andaba buscando noticias. Se veía desde muy temprano y me había dicho, mira, voy a atrasarme porque tengo que pasar al Calderón médico. Y yo la esperé. Y fíjate que es que ya me llamó la secretaria que, que tenía que hacer algo con esa muchacha y no sé qué y no sé cuánto. Al final ella ni se dio cuenta, yo creo que hasta ahora cuento este cuento, ni se dio cuenta de que me habían llamado de la dirección del Calderón Guardia. Y yo, pero ¿por qué yo me tengo que molestar? Porque la gente no entiende lo que es un periodista. Ella andaba haciendo su trabajo, andaba buscando cosas. Y verás que llegó con un montón de temas para desarrollar y los desarrolló bienísimos. Y entonces uno termina muy alegre por esas personas así, que son así, como es Carmen Navarro, una buena amiga, buena periodista. Sí, eso es lo que debe ser un periodista, es lo que nos han ido inculcando aquí en estos primeros pasos que estamos dando en esta Ajá. materia. Ya después nos cerraron el Calderón y pusieron un montón de muros ahí para que la gente no ingrese, los periodistas no ingresaran. Antes era como ese tipo de cosas eran como a veces muy fáciles de hacer, en el sentido figurado.
y fueron echando los periodistas. Yo creo que todas esas construcciones raras nacieron porque los periodistas eran muy necios. Gracias a Dios. Bueno, vos estabas en Repretel, en una época donde Repretel, bueno, le pasaba por encima toda la competencia, donde salió la famosa frase, la bola es de Repretel, que desde la mañana iniciaba con fútbol italiano, como al mediodía seguía con el fútbol español y en la tarde cerraban con el fútbol argentino, ya toda clase de eventos daban para esa época. Sí, esa época fue muy buena, fue una época muy buena. Eh, Había muchos eventos. Por ser Repretel una cadena internacional, eso ayudaba mucho a la consecución de un montón de campeonatos, como el español, como la Champions League. De los que empezamos a transmitir la Champions fuimos nosotros. Vea que algunos otros empezaron a transmitirlo y al final se dieron cuenta que no era negocio y dejaron de transmitirlo, ¿verdad? Y nadie hizo nada, porque cuando yo me acuerdo cuando Repretel dejó de transmitir la Champions, eh, la mayoría de periodistas y un montón de gente, digamos, periodistas como de La Nación y de La Teja y otros lados escribían que Repretel dejó taca, taca, taca. Y después pasó el 7 y el 7 dejó de transmitir y nadie hizo ni una nota. Esas son cosas que se dan en la vida. Como decía Bosco Valverde, si usted está muerto, si la nación dice que usted está muerto, muerto está. Esa es la diferencia. Y ya luego, después de cierto tiempo, bueno, ya recordamos que asumiste la gerencia de deportes y posteriormente la dirección de deportes. Es que en aquella época se hizo una gerencia deportiva. Y yo creo que todavía, yo no sé actualmente, porque yo tengo ya bastante tiempo de haberme ido, pero a la gente no le sonaba bien gerente deportivo, ¿verdad? Y sonaba raro, era como era la dirección de deportes, solo que lo que había era un puesto de gerente, no de director, era lo mismo. Eso no, nunca se entendió. Y al final de todo el mundo le decía no director. La gente decía así en las notas, director de deportes, Sí, pero sí. en y eso, sí, las En la, noticias, en eso la lo pasa. estructura interna no eran gerentes, ya después no, ya después yo creo que quitaron eso, yo no me acuerdo, yo siempre, a mí me decían que me presentaban como el director de deportes, la gente del canal y las altas esferas, y y, y, y yo no sé, yo creo que esa estructura no sé si la cambiaron al final. ¿Y qué se siente? Bueno, ya todo lo que nos comentabas de tus inicios, de todo el trabajo que diste, de cómo empezaste, allá luego llegar al puesto más alto en un sistema deportivo, en un medio deportivo, como es ya el de director. Sí, eso cuesta porque ya te digo, hay gente que utiliza otros elementos que no son el trabajo. Yo siempre mi virtud dije yo que era el trabajo. Yo siempre presenté como virtud mi trabajo, bueno, malo, regular, no sé. Eso la gente tendría que calificarla, pero ese trabajo me llevó a escalar, a tener buenas posiciones, a tener buen criterio de demostración y llegar hasta el puesto de director ahí. Pues, yo como soy medio, para mí era lo mismo, había que trabajar fuerte, eh, siempre estaba ahí metido, y si a mí me decían, me falta que rellenar algo por X, Y, Z, yo me inventaba algo y hacía algo que, tu- que, que, que fuera atractivo para la gente, para no quedar mal, lo que uno creía que, no, que podía ser atractivo, pero nunca quitarse a trabajar, porque quitarse a trabajar es lo más feo que puede haber. Exactamente, y bueno, en esa época cuando estabas, ahí empezó ya de a poco a dejar las transmisiones uno de los narradores más queridos, como era Pilo Bando. ¿Cómo fue esa época de ya empezar con la salida de él paulatinamente y empezar a buscar a alguien que tratara de llenar ese espacio, que era complicado por lo que él significaba y por todo el carisma, todo lo que él significaba para, no solo para Repetel, sino para toda la audiencia deportiva? Sí, hubo una época en que Pilo lo nombraron de director, ¿verdad? De Repretel, de Deportes Repretel, y yo era el jefe de información de deportes.
Yo me encargaba de la parte periodística y Pilo de todo lo que era la dirección y demás. Después de un tiempo, yo pasé al noticiero, ¿verdad? Y en ese tiempo que yo estuve en el noticiero, que fue generalmente eran como entre 3 y 4 años que estaba ahí en el noticiero, se dio una primer salida de Pilo, ¿ok? De Repretel. Y ahí ya habían contratado a otros narradores, entre los que yo me recuerdo y me parece que estaban en esa época, no sé si estoy bateando, pero en realidad me recuerdo nombres como el de Marvin Centeno, Juan Carlos Pérez, entre los, digamos, entre los más conocidos, y habían otros narradores que estuvieron ahí. Y ya después yo llegué en otra época y para el Mundial de para el Mundial de Alemania fue cuando se dio uno de mis regresos a deportes. A muy poco tiempo del Mundial me pasaron a deportes para que ayudara en la organización de ese Mundial y lo desarrollamos. Nosotros teníamos el Mundial de Alemania ¿cómo se llama? Éramos los únicos que lo podíamos transmitir y llegamos a tener la audiencia más grande en la historia de la televisión de Costa Rica. Esa audiencia es del partido Costa Rica-Alemania, que ha sido la audiencia. Yo me acuerdo que se me dio como por un 70 y algo por ciento de audiencia. Era algo espectacular. Los demás canales no estaban siendo vistos en ese momento, porque todo el mundo se concentró en esa observación. Ahí volvió Pilo y ya volvió como narrador, nada más. Y entonces él era, en principio había sido mi jefe y yo después era el jefe de él. Y ahí nos desarrollamos hasta que se nos enfermó y ya después falleció consecuencia de toda esa situación. Pero sí dejó como un legado, ¿verdad? Hay cierta gente que entiende el legado de Pilo Bando, que es diferente al de otros narradores. Correcto, es una leyenda de la narración que todo el mundo recuerda y todo el mundo cuenta las historias y todas las salidas que él tenía en los partidos, que lo hacía, le daba ese picante, lo hacía algo diferente totalmente en las narraciones. Sí, eran como dicharachos, diría uno. Eran cosas vacilonas y a veces se enojaba mucho con los árbitros y con los dirigentes y con los dirigentes de CONCACAF. No sirven para nada. Y empezaba aquella retaíla bravísima. Y eso como que a la gente le gustaba, ¿verdad? Y fuimos muy populares por eso, por la narración de Pilo. Tuvimos de comentaristas a gente como Carlos Watson, Giovanni Alfaro, y otra gente. Y otra vez que yo estaba en el noticiero, eh, me acuerdo que contrataron a Hernán. Después yo volví a Deportes y ya Hernán estaba ahí. Y entonces también estaba en esa época con Pilo. Entonces ahí estuvieron ellos dos desarrollando y yo muchas veces hacía la cancha. Ya después dejé de hacer cancha y me dediqué a producir deportes, a ser el director de deportes y salía poco, pero después ya aprendí a soltar un poco más y a salir más en cámara. Era como el precepto que quería desarrollar. Y bueno, ya después de toda esta trayectoria de tantos años de estar en el medio y todo, ¿cómo se dio ya tu salida de Repretel? Bueno, mi salida se dio por múltiples factores. Fundamos una tienda de artículos deportivos en Santo Domingo de Heredia, que es lo que yo me dedico ahora. Sigo comentando algunas cosas en un programa de un amigo que se llama Fabio Escalante. Fabio tiene un programa deportivo en Food TV y, y yo le hago un comentario generalmente de unos 5 minutos sobre algún elemento que a mí me parezca llamativo, lo creo, lo leo, lo cuento, se lo digo a la gente y digamos que eso es lo que más hago de periodismo, lo demás es la tienda a la que me dedico y de la que vivo y de la que desarrollo mis labores diarias. Eh, me invitan mucho a programas deportivos, me invitan mucho a diversos programas. A veces tengo que decir que no, con toda la pena del caso, pero
por los horarios que tienen, porque no puedo dejar de asistir a la tienda. Entonces a veces hay horarios en los que no me conviene por el trabajo que desarrollo ahora. Entonces a veces estoy un poquito alejado, pero todavía recibo muchas llamadas de gente preguntándome por enfoques, que cómo veo esta nota, que qué me parece, que le avise a alguien de algunos enfoques. A veces me da tiempillos por decirle a X o Y periodista, mira, está pasando esto, enfóquelo así, 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 que la gente me llama todavía. Mucha gente, gente que no conozco, ni a veces ni personalmente, sino que le han dado mi referencia. Entonces mucha gente me llama, me pregunta y me entrevista, cosas que no trascienden públicamente, pero que les ayude a desarrollar su trabajo. Esa es la parte, digamos, que en la que estoy ahora. Exacto, sí, eso, ahí pudimos acomodar el horario a este horario, adaptarse al horario y siempre agradecido, como te decía al principio, por habernos dado esta oportunidad y abrir este chance que podamos estar compartiendo. Sí, sí, no, más bien para mí es un verdadero placer participar en todo tipo de programas, porque es bonito hacer periodismo, recordar los buenos momentos y los malos momentos, porque todo pasa a uno. Un buen periodista eh, trata de tener primicia siempre, no sé ahora, pero antes era así, y no hay nada más feo que se le adelanten a uno. Eso sí es lo más feo que le puede pasar, ver una nota que uno no hizo en otro lado. Eso era morirse antes. Ahora no, ahora ya no, pero antes era como el golpe más bajo al ego. Uno no quería ni presentarse al trabajo ese día cuando alguien se le adelantaba con algo, pero era parte del trabajo. A veces a mí da mucha risa, pero yo una vez hice una buena entrevista a un dirigente, buena entrevista, yo sentía que era muy buena entrevista y el tipo se portó feo conmigo. Las preguntas estaban bien hechas, las respuestas eran como muy pascas, muy feas, porque nosotros habíamos cuestionado en algún momento al dirigente. Pero llegó un periodista de otro medio y dijo, ¿y cómo se encuentra? Y empezó a soltarle todo, a soltarle todas las noticias, ¿verdad? Lo que estaba sucediendo. Y esa parte me dio mucha risa. Mucha gente llegó a decirme, me felicitó por la entrevista, aunque no tuviera la noticia, pero yo dije, no, hombre, a veces depende también del entrevistado, no del periodista. Y contanos, ¿vos extrañabas esto de estar metido, involucrado con medios masivos, con medios más grandes? Pues uno se va acostumbrando a la vida, hay que cambiarla, hay que cambiarla. Yo, por supuesto que a veces digo, pero ¿qué está haciendo esta muchacha? ¿Qué está haciendo este muchacho? ¿Pero qué es este enfoque? ¿Pero qué es esto? Este gavetero, antes había un concepto, porque antes los escritores, ¿verdad?, tenían sus gavetitas, entonces uno decía, ese periodista es un gavetero, ese periodista aquel que guarda inserciones o guarda entrevistas que tienen un mes, mes y medio, 22 días, 15 días de haberlas hecho, y de un pronto a otro uno dice, pero ¿verdad? Y las saca y las mete, y mete aquella conversación con el periodista o aquella entrevista, y a veces no tiene ni razón de ser, especialmente en televisión, que se da mucho eso, ¿verdad? Se guardan, en las gavetas se guardaban los cassettes o las cintas o lo que hubiesen en cada uno de los tiempos. Y después se usan, y yo veo que eso es muy común ahora, y eso a mí no me gusta. Y a veces uno debería decir, bueno, yo debería ir a decirle a ese chavalo que no haga eso, pero tampoco no es nuestra labor. Es como una reacción lógica, pero nada más, no pasa más. Exactamente. Bueno, se sabe que, bueno, el periodista, todos los periodistas, bueno, todas las personas en general, no todos son billete de 20.000 para caerle bien a todo mundo. Y por el trabajo que hiciste, ¿te generó alguna enemistad con algún futbolista o con algún dirigente? Eso es muy común que suceda. Eso es muy común que suceda. Cuando usted cuestiona, cuando usted no cuestiona, pues ahí queda bien con los jugadores y lo abrazan y le dicen que lo quieren. Eso no es bueno. Cuando sucede eso con un periodista, usted tiene que entender que no es un buen periodista. Eh, Hay cosas que a veces uno cuestiona de las labores y que la gente no le gusta. Entonces ahí es cuando se vienen los pleitos. Eh, es cuando se vienen los pleitos en contra del periodista. Pero yo siempre decía en aquella época, no hay nada más bonito
que tener la fuente de información molesta, porque uno se da cuenta más rápido de las noticias y de las cosas que suceden a lo interior. Entonces, ahí va uno, eso no pasa nada. Y bueno, yo sé que ya no estás vos ahí, ya pasaste tu época, ya tú hiciste tu labor ahí, pero fue una empresa donde tú estuviste bastante tiempo y el tiempo que estuviste fue la que estuvo número uno. ¿Qué crees que puede haber pasado en Repretel para que haya bajado tanto la cantidad en transmisiones, por ejemplo? Ya no vemos partidos internacionales ni nada, ya no, muy pocos eventos deportivos. ¿Qué puede haber influido para que bajara tantísimo en De ahí no estos sé, últimos años? yo la verdad no sé, Fernando, yo me fui y no, no sé qué es lo que sucede al interno. Si esa es su percepción, me parece que está bien. Efectivamente, sí, no hay muchas transmisiones como antes. Incluso se cambió la forma de hacer transmisiones, ¿verdad? A crear las transmisiones de FUTV, pero vea que ya hay una reacción del 7 llevando transmisiones a su televisora, porque el deporte y el pago del deporte de los equipos es muy alto y muchas veces las secciones deportivas o los deportes de los canales no dejan ganancias, a veces dejan pérdidas, a veces dejan unas ganancias muy cortas con respecto a la inversión que se hace, pero sí dejan mucho rating y es muy importante tenerlo. Ya lo que suceda no lo desconozco por completo, estoy como vos leyendo periódicos, viendo programas para ver qué me cuentan de las historias de lo que sucede, por qué transmiten ahora tan diferente. Sí, uno lo ve, por ejemplo, nosotros hacemos publicaciones en la página sobre comerciales retro y salía ese anuncio de la ola de Repretel y la gente comenta, es que ya no es lo mismo, y me acuerdo cuando daban el fútbol español, cuando tenían los mundiales y todo eso cambió y en muchas cosas la competencia se les fue arriba en cuanto a transmisiones mundialistas y todo eso. Sí. Eh, eh, pero yo no tengo conocimiento de qué fue lo que pasó. Yo ya tengo más de como unos 7 años de haberme ido de Repretel y desconozco qué fue lo que sucedió al interno, cómo han variado las cosas, las transmisiones, las preguntas, eh, los previos de los partidos, porque ahora hacen esos previos y no como se hacían antes. No sé, muchas preguntas que uno se hace y que no encuentra una respuesta, porque uno no está metido en el medio para poder conocerlo, ¿verdad? A veces uno estando en el medio y no estando en deportes, eh, eh, ¿cómo se llama? Desconoce incluso qué fue lo que pasa, ¿verdad? Pero bueno, habría que preguntarle a otros. Creo que soy el menos indicado. Si supiera, lo cuento. Porque no le No, debo te nada a preguntaba. nadie en esta vida, por dicho y gracias a Dios, periodísticamente hablando. ¿Ah? Contamos eso, porque por todo el legado que vos dejaste y por todo lo alto que había quedado en ese momento y ya uno, bueno, uno ya, la gente por estar esto de FUTV y todo eso ya no lo sigue mucho, pero lo poco que uno ha ido viendo ve la diferencia completamente. Sí, hay cosas que se hacen y cosas que no se hacen. Sí. Ahora es diferente el asunto. Creo que es más de presencia ahora, mucha presencia. Pero digamos, nosotros pusimos a hacer alineaciones diferentes, traíamos otras cosillas, inventábamos otras cosillas, pero eran percepciones de hacer periodismo diferentes a las actuales. No sé cuál será la mejor. Y contanos un poco, a pesar de las rivalidades con otros medios, se pueden llegar a ser amigos entre colegas. Mira, a mí me daba mucha risa cuando X o Y trabajador de X o Y empresa se peleaba con su oposición, ¿verdad? Con su empresa de oposición, porque la realidad es que muchas de las ocasiones en donde se dan esas disputas, a veces es mucho en los puestos bajos, ¿verdad? Eh, eh,
dueños y presidentes de empresas y los dueños y ese tipo de cosas tienen una relación que la gente a veces no cree que sea tan cercana y se ponen de acuerdo y hay transmisiones y hay situaciones en las que los canales son muy cercanos, en los que se ayudan a sí mismos. Entonces, por eso es que a mí me da mucha cosa ver eso de que hay gente que se pelea, ¿verdad? Entre sí. Y uno dice, pero ¿para qué se peleas por esto o aquello? Si la verdad es que aquellos, los grandes se ponen de acuerdo para otras cosas, ¿verdad? Entonces uno dice, no, la vida no es de eso. Lo que uno sí trata es de llevar a que la gente lo vea a uno, eso sí me gusta. O sea, hacer cosas diferentes, hacer periodismo diferente para que la gente te vea, ¿verdad? Y ganarle a los opositores, eso es muy diferente a lo que a veces se dan esos pleitos raros, que uno no entiende y a veces uno dice es de gente que no tiene capacidad para razonar. Correcto, así debe ser. No sé si nos puedes dar un mensaje de cierre para ir finalizando ya esta transmisión tan bonita y tan entretenida que hemos tenido. No, agradecerte más bien por habernos hecho partícipes de esta entrevista, recordarnos, eso es importante, ver que si has visto algo de la vida de uno, como ese del mundial, que me dio mucha risa que te acordaras, y la organización de otros mundiales que tuvimos, ya después de ese, no salimos al mundial específicamente, sino había que quedarse organizando, porque eran organizaciones bastante fuertes. Una vez llegué a un mundial como faltando 3 meses, y ahí sí corrí, no dormí muchas noches, pensando y viendo qué se hacía. Fue una carrera muy grande y después me acuerdo que alguien en el periódico La Nación quedó satisfecho con nuestro trabajo y hizo una publicación, porque algo así como le puso, yo creo que fue Yuri Jiménez, que dijo, valió la pena correr, y era porque hemos desarrollado en 3 meses lo que en otras ocasiones habíamos hecho en un año, y fue de mucho sacrificio, pero de satisfacción total, y a veces eso es importante para uno, aunque no tenga validez para la gente, porque la gente no tiene por qué saberlo, lo que uno haga o no haga, sino lo que tiene que ver es el producto en la pantalla. Exactamente, Alvin, agradecerte por haber tomado tu tiempo para compartir esta entrevista. La verdad ha sido muy bonito haber compartido con una persona con tanto conocimiento y con tanta trayectoria. Entonces, te agradezco mucho haberme brindado este espacio y desearte muchos éxitos en todos los proyectos que tengas. No, agradecerte, Fernando, por la invitación, muy complacido, realmente muy satisfecho, y a reiterarle las gracias a quienes nos ven, de poner atención a lo que uno a veces conversa. Que estamos entonces de esta manera poniendo fin a una edición más de su espacio Personajes del Recuerdo, donde les llevamos la trayectoria, las historias, las anécdotas y más de nuestro invitado semanal. Los esperamos la próxima semana con otra edición. Muchas gracias por su sintonía y nos vemos.